Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. En una historia de terror, la víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde, intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante me aguardaba allí. El puente se había venido abajo. Tenía que encontrar otra forma de llegar al faro. ¿Crees que puedes crear cosas sin más? Y jugar con la vida de la gente, sacarla cuando más te conviene para la historia. Ahora formas parte de la historia. Voy a hacer... Eres un fraude. No habría ni una frase digna de ser leída en tus libros de no ser por tu editor. No vas a publicar ni una sola historia cutre más, porque pienso matarte. La verdad, tus historias no son buenas, no tienen mérito artístico, eres un escritor patético. Thrillers cutres mezclados con paridas pretenciosas, eso es cuanto sabes hacer. ¡Mírame! ¡Contempla tu obra! Punto y final para ti. Mierda. ¡No puedes detenerme! Comprendí que el autoestopista aparecía en la historia en la que había estado trabajando. ¿Qué se siente al morir a manos de tu propia creación?
soy yo, Grey Stuart. ¿Recuerda? ¡Entre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡No! ¡Puede joder! ¡No! ¡No! Estaba atrapado. No había escapatoria. La cabaña era una trampa mortal. Tenía que salir. Ve hacia la luz. Estás herido. Deberías entrar en la luz. Solo allí estarás a salvo. Muy bien. Tengo algo importante que contarte. Dice así. Porque él no sabía que allende el lago que llamaba hogar se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serenas. Allí arrié mis velas. Allí arrié mis velas. ¿Lo entiendes? ¡No! Sigue mi luz. La oscuridad es peligrosa. Ahora ella duerme. Cuando ella la sienta también despertará. No queda tiempo. Solo puedo enseñarte lo más importante. El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura. Ahora no puede seguir. La oscuridad lo protege de todo mal. Solo la luz puede ahuyentar la oscuridad y hacerlo vulnerable de nuevo. Ten la luz. Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad. Lo has hecho. La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo. No podemos salvarlo. Aún es una amenaza. Aún es tu enemigo. Toma, coge la pistola. Ahora vas a morir. Bien, lo has hecho bien. Recuerda lo que te he enseñado. Eso es todo. Ahora voy a devolverte a tu sueño. En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero. El faro era el último refugio seguro de la Tierra. Tú me hiciste así, y ahora voy a matar. ¡Se acabó!
estás muerto, igual que yo. Puedo seguir así eternamente. Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo. Ya llegamos. Hagamos como si estuviéramos de vacaciones. Ponte junto a ese caballero. Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo. ¡Claro! Hasta te doy un título. Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola. Es la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en 2 semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Por cierto, soy Pat May. Encantado de conocerlo. Sí, soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Maine, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo. Seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Y veo que ya has hecho un amigo. ¡Qué tierno! Vale. ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry, sí, acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Al. No, Barry, estamos bien. Genial.
Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando. Vale, Al. Luego te llamo para ver si estáis bien. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Sabes que te va a estar llamando cada 5 minutos, ¿no? Barry es Barry. Siempre puedo apagar el teléfono. ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Alan, ya está. Vamos, hay que volver al coche. Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl Stucky. Nos está esperando. Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. ¿Te recojo en 15 minutos? Vale. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Vete. Me portaré bien. Ya había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udir Diner. Hola, no sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wake, Alan Wake. ¡Cielos santos! Soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es usted muy amable. Rose. Rose, busco al señor Stucky. Carl Stucky. ¿Carl? Oh, claro, señor Wake. Debe de haber ido al servicio. Volverá enseguida. ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo todos sus libros! Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Entonces se guarda aquí? Bueno, vale. Bien está. Pruebe el café, pero luego no se enfade conmigo si se enamora y le rompe el corazón irse de aquí. Rusty ya no es humano. Ahora es una masa de café solo bajo una fina capa de piel. ¿Sí? Pues ya somos dos. Ah, genial. Se acabaron las vacaciones tranquilas. ¿Se quedará mucho, señor Wake? No me lo puedo creer. Estoy hablando Hágame con un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut, la número 6 de la gramola. La pondría yo, pero se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación que vamos. No me fastidies. ¿Coconut otra vez? Es lamentable. ¿Y te dices rockero? Increíble. Ah, siempre hace eso, se atasca. Hay que darle ¡cuac! Un buen meneo. A eso me refería, eso es. He muerto y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz, señora. No quería esperar. Quería encontrar hasta aquí, coger la llave y salir lo antes posible. La camarera me estaba dando dolor de cabeza. Siempre me pasa con los fans exaltados. ¿Hola? ¿Señor Stucky? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Cauldron Lake es un lugar muy especial y estimulante. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Habría que arreglar esto y tengo que recordarle a Sarah. Hasta eso suena mejor que tú cantando. ¿Está bien? ¡Fenomenal! ¡Maldita hernia!
Se hincha como un globo si levanto algo más pesado que una cuchara. ¡Fenomenal! Tom, ¿cuánto tiempo? Los Anderson son músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Herman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Cauldron Lake. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el Dr. Herman, Rose. Pero me da ardor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Adiós, señor Wake. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Tengo unas linternas, por si acaso. ¡Espere! ¡Señora Wake! ¡Sus llaves! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alice. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale. Ya hablaremos más tarde. Soy Pat Main y estáis en la KPFF. No me apetecía hablar de ello. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito, pero hace mucho de eso. Ya llevaba 2 años sin poder escribir ni una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengáis de la gran ciudad tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán vuestro camino. Vaya, es precioso, Alan. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca ya estarás cómodamente instalada. Y tengo la linterna. Lo sé, estoy bien. Alice tenía una fobia. La oscuridad. Quería estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Alice me había hablado de la clínica de Cauldron Lake. El viejo edificio había sido un hotel, pero ya no estaba abierto al público. Bien. Miraré por la ventanilla. ¡Claro! ¡Disfruta! Era un lugar muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y pensé que podríamos ser felices.
¡Alice! ¡Cariño! En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Zane. Nunca había oído hablar de él. Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa. Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme con uno en el transbordador, un artista famoso, nada menos. A ver si consigo entrevistarlo más tarde. Ahora vamos con las llamadas. Estás en KBFFM. Hola, Pat. Soy Rose. Hola, Rose. ¿Qué quieres contarme? ¿De quién era el artista famoso? Alan Wake, que sí. Ah. Es mi escritor favorito. Bueno, Rose. Acabo de verlo en la cafetería. Estoy tan emocionada de que esté aquí. Alan, date prisa, tortuga. Estoy esperando. ¡Sorpresa! ¿Alice? ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría. Joder, Alice, tú... Todos intentáis... Escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo, el Dr. Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha tratado a otros artistas. Tal vez... ¿Quieres meterme en una clínica? No, no es eso. Es... Alan. Alan. ¡Basta, déjalo! ¡No quiero oírlo! ¡Joder, Alice! ¡Me cago en la hostia! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar, a solas. Maldita sea. Mierda. ¿Alice? ¡Alice! ¡Alice! La cabaña estaba a oscuras, las luces no funcionaban. ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Ayúdame! ¿Qué diablos? ¡Alan! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Alice! ¡Alice! ¡Oh, no! Continúa. Despierta. ¡Alice! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí, solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Harman. Al ver el libro recordé la pelea con Alice. Me disgusté. Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinera era mi mejor opción. Tendrían teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque.
¡Mierda! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¿Tú? Si usted no llega... Hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Ahora devuelvo. Necesito... Alquilamos cabañas de lujo y... Joder. Carl está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar la reserva se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Eso es lo justo. Campo abierto. ¡Pierde la fianza! ¡Es lo último! ¡Matar dos pájaros! Tenía que salir de esta. En cualquier momento, Stacky llamaría a la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor.
de su estancia, le recomiendo que pruebe el Nordic Walking. ¿Es lo último? Los beneficios están clínicamente probados. Podrá matar 2 pájaros de un tiro. Sí. Disfrutar de las Oficina del sheriff de Bright y Falls. ¿Puedo mantener a ayudar? raya el colesterol. 1 2 por 1. Mierda, no pensaba abrir la puerta mientras hubiera la menor posibilidad de recibir un hachazo en la frente. Nunca había disparado una pistola fuera de un campo de tiro y ahora acababa de matar a alguien, a algo, pero no había ni rastro del cuerpo. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministros cerca. El bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. ¡Era de conejos abierta! ¿Qué coño fue eso? Cuando vi el río allá abajo, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar al agua.
Staki seguía ahí fuera, en la oscuridad, acechándome. Poseídos. Son poseídos. La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir.
Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco. ¡Qué gran noche! Seguramente ya os hayáis acostado casi todos, pero si seguís en pie, hacedme caso. Salid y respirad hondo. El aire está en calma. Cielo despejado. Es como si el bosque respirase en calma con vosotros. Como sabéis, queridos oyentes, soy un ave nocturna. En las noches como esta, desearía no estar atado al estómago. En las noches así, un viejo como yo querría. Pero aquí estoy. ¿Quién os haría compañía si no toda la noche? El que no soy el único que sigue despierto. Hola, querido oyente, estás en el aire. Hola, Pan, soy Maurice Corton. Hola, ¿qué nos pasa? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleta y salió corriendo. No puedo encontrarlo. ¿Sería un conejo? Claro, a Toby le encantan los conejos. La gasolinera ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. Hola, hace los mejores perritos del estado. El revientabarrigas es el mejor sin discusión. El monstruoso el segundo. El famoso el tercero.
nada. Alguien como yo necesita comida contundente para aguantar. Gozamos con los majestuosos Ciencia. Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. En la noche se levanta. El episodio de hoy, un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser realmente valiente para cambiar el guión. El doctor Barclay Colvin, que ha convocado una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el doctor Barclay Colvin y me alegro de que sean muchos los que hayan podido venir hoy aquí, al Instituto Mordo. Siempre inventario de las herramientas. Una sola, olvidada en el motor, ha averiado más de un coche. Deje siempre el trabajo en manos de un profesional.
cuerpo de Stucky desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. Reconocí la carroza que había visto en Bright Falls al llegar con Alice. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Cuando llegamos faltaban 2 semanas para la fiesta del venado. Si la cuenta atrás del cartel era correcta, había perdido toda una semana desde entonces. Tenía que entrar en la gasolinera para buscar un teléfono y pedir ayuda. El taller estaba hecho un desastre. Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea. Escribiré. Seguiré escribiendo. Fuera solo hay oscuridad. Fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad. Puedo sentir su presencia en las tinieblas. Ahora puedo oler su perfume en la habitación. Llegaré hasta ella. Lo resolveré. La traeré de vuelta. La historia se hará realidad. Si paro, estará perdida. No me lo puedo creer. El de la tele era yo diciendo locuras. Estaba perdiendo el juicio. Oficina del sheriff.
Gracias a Dios, Sheriff. Sheriff Sarah Bricker. ¿Y usted es? Soy Alan Wake. Escúcheme, hemos tenido un accidente. Mi mujer Alice ha desaparecido. Cálmese, señor Wake. Nos alojamos en una cabaña en la isla de Cauldron Lake. No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70. Por favor, venga conmigo, la llevaré. Parece que se ha llevado un buen golpe en la cabeza. ¿Se encuentra bien? Escuché. Vamos a aclarar esto. Por favor, suba al coche. Iremos al lago y luego a la comisaria, ¿vale? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de todo esto? Caí en la cuenta de que no podía contarle lo ocurrido en el bosque. No me habría creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido.